Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, compadres y comadres. Qué gusto saludarles. Como cada sábado, cada fin de semana tenemos esta cita, ¿verdad? Con las noticias internacionales. Durante toda la semana y la programación de RTP siempre tiene noticias nacionales. Este es nuestro único espacio y de los pocos en Bolivia que le dedican la atención necesaria a las noticias del mundo. Y también tengo que decirles que no solamente salimos por televisión, también estamos en internet. En YouTube usted va a poder ver este programa entero de principio a fin. Y si usted quiere seguir nuestro podcast en las diferentes plataformas que existen, que son Amazon Music, Google Podcasts y Spotify. Estamos en esas tres plataformas para que usted pueda escuchar lo más importante de RTP Mundo. Bueno, momento de hablar acerca de lo que vamos a tener durante esta jornada. Y es que vamos a hablar de temas importantes. Como siempre en el sector Planeta Caliente, hablamos de una preocupación mundial que es la crisis climática. Bueno, Europa está viviendo ya en el futuro y ustedes han debido ver esta semana cómo se han llegado a récords históricos en temperatura, en calor en Londres, superando todas las mediciones anteriores desde 1636 que se venían haciendo. Nunca Londres había registrado 40 grados centígrados. Les vamos a contar todos los detalles, además, en relación a los fuegos que se están llevando adelante en España, y la ola de calor que está verdaderamente preocupante en Europa. Vamos a analizar el tema y cómo, además, nos está pudiendo hacer mucho a nivel político los países ricos e industrializados. Y en nuestro sector, a fondo, vamos a estar hablando acerca de esta semana, mejor dicho, los próximos días se van a cumplir 150 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Se han llegado a un primer puerto, digamos, para tratar de sacar el trigo hacia el mundo y especialmente África, donde podría paliar de alguna manera la hambruna que ha comenzado a generarse por la falta de trigo y la falta de fertilizantes en distintas partes del mundo. Le vamos a contar todas las actualizaciones, hacia dónde podría ir la guerra, cómo están avanzando, quién está ganando y cuáles son los posibles escenarios. Así que acompáñenos, tenemos una hora para compartir con ustedes noticias internacionales. Vamos a empezar con el desarrollo, el resumen de las noticias más importantes de la semana. Bien, vamos a empezar con el tema de Panamá, pues hay nuevas negociaciones mientras siguen las protestas sociales que vienen ya hace 2 semanas de las movilizaciones y manifestaciones callejeras de colectivos sociales en Panamá, el país más rico de Centroamérica. Están a la orden del día. El aumento de los precios de alimentos, medicinas y combustibles desbordó el descontento ciudadano y dio a pie a otras demandas políticas y sociales. El presidente Laurentino Cortizo congeló el precio de la gasolina en $3.95 por galón. Se llegó a disparar a más de $5 y finalmente se logró bajar a $3.25. También se anunciaron subsidios a algunos alimentos y una reducción del gasto del 10%, pero gremios y sindicatos consideran que estas medidas son insuficientes y por eso continúan en negociaciones en un ambiente de tensión que amenaza con estallar en cualquier momento. La crisis panameña se agudizó el miércoles con cortes de rutas que impedían la llegada de alimentos a la capital, intentos de saqueo y sin un acuerdo entre el gobierno y los manifestantes para detener las manifestaciones a cambio de medidas contra el alza de los precios. Como siguiente tema tenemos que hablar de Brasil, pues el presidente Jair Bolsonaro ha cuestionado a su propio sistema electoral en una reunión con embajadores. Bolsonaro dio un discurso por casi una hora ante decenas de embajadores y diplomáticos de Francia y España, así como de la Unión Europea, en el Palacio de la Alborada, en un encuentro convocado solo para discutir el sistema electoral brasileño. El ultraderechista ha convertido el sistema de urnas electrónicas en blanco de ataques debido a su supuesta vulnerabilidad, que según él podría ser usada en su contra. En varias ocasiones Bolsonaro ha dicho, sin ofrecer pruebas, que hubo fraude en las elecciones de 2014 y en las de 2018, donde el mandatario alega que se habría electo él en primera vuelta.
Bolsonaro competirá el próximo 2 de octubre con el expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, y quien ha tuiteado en relación a este tema que Bolsonaro estaría preparando un escenario parecido al que preparó Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos del 2020. Hablamos de la Unión Europea, que quiere reducir el consumo de gas en un 15%. La Comisión Europea ha presentado un plan de emergencia para rebajar su dependencia de Rusia y evitar una crisis energética. Bruselas temía que Rusia cortara parcial o completamente el suministro de gas, pero el portavoz de la empresa gestora ha informado de este jueves que se reanudó el suministro después de 10 días de pausa por mantenimiento en los que Europa ha estado en vilo. El plan, que debe aún ser debatido por los Estados miembros del bloque, prevé que cada país deberá hacer todo lo posible para reducir el consumo entre agosto de 2022 y marzo de 2023. Rusia nos está chantajeando. Rusia está utilizando la energía como un arma y por eso, en cualquier caso, ya sea en un importante corte parcial o total del gas ruso, Europa tiene que estar preparada, ha advertido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa de presentación del plan. Hablamos de más protestas en Sri Lanka tras la elección de Wickremesinghe como presidente. Ranil Wickremesinghe, anterior primer ministro, prestó este jueves juramento como presidente de Sri Lanka después de la dimisión y la salida del país del ex jefe de Estado, Gotabaya Rajapaksa. El nuevo presidente se mantendrá en el cargo hasta 2024 tras obtener 134 apoyos de los 225 parlamentarios en una votación secreta este miércoles. Sri Lanka sufre desde hace meses una grave escasez de recursos provocada en parte por el gran endeudamiento y la gestión del anterior gobierno. Asimismo, las protestas en las calles no se dejaron esperar una vez que el Parlamento eligiera al anterior primer ministro Wickremesinghe como presidente. Todo esto sucede una vez que miles de personas hacen cola en la oficina de inmigración en busca de pasaportes para escapar de la crisis económica del país. Cada día unas 3,000 personas presentan sus papeles y 15,000 rupias, que son $42, para obtener los documentos de viaje. La oficina funciona a las 24 horas del día, 6 días a la semana, para intentar hacer frente a la demanda. Como siguiente tema tenemos que referirnos a Italia, que estará celebrando el próximo 25 de septiembre elecciones anticipadas generales tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, firmó el decreto con el que quedan disueltas las dos sedes del Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados, lo que obliga a celebrar los comicios en el plazo de 70 días, como dicta su constitución. Mario Draghi se vio obligado a dimitir al perder el apoyo de la mayoría parlamentaria de la coalición de unidad que dirigía desde febrero de 2021. Hay preocupación en la población italiana por la salida del primer ministro, que lamentan la marcha y temen las consecuencias que pueda llegar a tener. El exmandatario deja un país sumergido en una crisis económica, energética y social, lo que podría llevar a una coalición de la extrema derecha a hacerse del país. Como siguiente tema, hablamos del Mercosur, que no ha permitido a Zelensky hablar en su cumbre. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negaron al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la oportunidad de hacer intervención durante la 15ª cumbre de presidentes, la 60ª, del jueves. El presidente de Ucrania comunicó la semana pasada con el jefe de Estado de Paraguay, Mario Abdo, en su calidad de presidente pro tempore del bloque regional, para solicitarle un espacio de participación virtual dentro de la cumbre de Asunción. No hubo consenso. Se le comunicó al embajador de Ucrania en Argentina, concurrente en Paraguay. El propio canciller hizo la comunicación, informó este miércoles en rueda de prensa Raúl Cano, viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, país anfitrión del encuentro de presidentes. El objetivo de Zelensky era expresar su posición sobre la guerra con Rusia, tal como lo hizo en varios otros bloques internacionales. Hablamos de Estados Unidos, pues el presidente Joe Biden intenta salvar sus metas climáticas en plena ola de calor en Estados Unidos. Entre los decretos preparados por el gobierno de Biden figuran más fondos para ayudar a proteger las regiones que se enfrentan a calor extremo y medidas para impulsar la producción de energía eólica en Estados Unidos. El martes, John Kirby, quien coordina la comunicación de Biden sobre temas estratégicos, insistió que el cambio climático es un asunto de seguridad nacional que afecta a las infraestructuras.
El gobierno estadounidense insiste en mantener sus promesas en materia climática, incluidas la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Biden, que volvió al Acuerdo de París sobre su clima abandonado por su predecesor Donald Trump, anunció en abril de 2021 que Estados Unidos reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 52% para 2030 en comparación con 2005. Pero el presidente estadounidense, al igual que le ha sucedido con otros proyectos reformistas, está frenado por los límites de su poder en materia ambiental, puesto que carece una mayoría cómoda en el Congreso y solo una persona, un senador, le ha bloqueado por siempre y se ha desterrado un plan de inversión importante para el clima, lo cual frenará de manera significativa las metas climáticas de Estados Unidos. Hablamos del Reino Unido. Rishi Sunak y Liz Truss son los dos contendientes para suceder a Boris Johnson. Después de una campaña relámpago iniciado en manos de 2 semanas tras el anuncio de la dimisión de Johnson el 7 de julio, los diputados conservadores votaron este miércoles por quinta y última vez para elegir a los dos finalistas, quienes son Rishi Sunak, exministro de Economía, y Liz Truss, actual secretaria de Asuntos Exteriores. Los dos candidatos serán sometidos al voto de los miembros del Partido Conservador para definir al reemplazante de Boris Johnson. Sunak, que confía en su experiencia en el gobierno, promete bajar los impuestos a los británicos cuando la inflación esté controlada. Este convencido partidario del Brexit se ha convertido en el candidato del ala moderada del partido y los leales a Boris Johnson hacen todo lo posible para derrotarlo, ya que lo acusan de haber manipulado la caída de este último y de haber impulsado su salida. Y paradójicamente es Liz Truss, antigua partidaria de la permanencia en la Unión Europea, quien cuenta con el apoyo de la ala derecha del partido. El 25 de julio tendrá lugar un debate entre los dos finalistas, aspecto que podría inclinar de manera definitiva la balanza por la sucesión de Boris Johnson. Hablamos de Rusia y Ucrania, países que han acordado desbloquear la exportación de cereales ucranianos en el Mar Negro. Ucrania y Rusia han dado el paso importante para desbloquear la exportación de 22 millones de toneladas de cereales ucranianos en el Mar Negro. Por mediación de Naciones Unidas y Turquía han firmado un acuerdo para reanudar las exportaciones de grano desde los puertos ucranianos en una solución a la crisis alimentaria derivada por la falta de cereales en los países del mundo más necesitados. Una coalición de personal turco y ucraniano y de la ONU supervisará la carga de granos en los buques de los puertos ucranianos antes de navegar por una ruta planificada previamente a través del Mar Negro. Los barcos cruzarán el Mar Negro hacia el estrecho del Bósforo en Turquía, donde establecerán un centro de coordinación conjunto en Estambul, que incluye representantes de la ONU, Ucrania, Rusia y Turquía. El faro de la esperanza en el Mar Negro brilla hoy gracias a los esfuerzos colectivos de tantos en estos tiempos difíciles y turbulentos para la región y nuestro planeta. Dejemos que ese faro guíe el camino para aliviar el sufrimiento humano y asegurar la paz, ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y ni siquiera pasaron 24 horas de la firma de este tratado y ya se anunciaba esta mañana que Rusia habría bombardeado puertos en Odessa, que es justo una ciudad portuaria, a unas bombas de una estación de bombeo de agua que servía justamente para el trigo. Y finalmente vamos a ir con el último tema. La Organización Mundial de la Salud estudia si la viruela del mono amerita un nivel de alerta máxima. El director general de la OMS expresó su preocupación el jueves por el aumento del número de casos de viruela del mono durante la apertura de la reunión del Comité de Emergencia de la organización y pidió consejo a los expertos sobre si la enfermedad amerita o no el nivel de alerta máxima. Este comité de emergencias va a evaluar los indicadores epidemiológicos después de que en las últimas semanas se registraran 15.300 casos en 71 países, según las cifras de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Bien, ahí está, ese es nuestro resumen de noticias internacionales. 10 son las más destacadas de esta semana y vamos a ir con otros temas. Tenemos que cumplir una primera pausa publicitaria y al retornar estaremos con el primer sector, Planeta Caliente. Nos vamos a referir a esta ola de calor que azota a Europa con sequías, incendios y temperaturas de calor récord. No se muevan.
Gracias por seguir con nosotros. Esto es RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales. Bien, vamos a ir con nuestra primera entrevista. Tenemos que saludar a quien está con nosotros a través de Zoom. Él es Óscar Paz, es experto en cambio climático. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes. Creo que estamos viviendo un momento sumamente interesante y preocupante, naturalmente, y a la orden, pues. Muy bien. A ver, vamos a contextualizar un poco lo que ha sucedido esta semana en Europa, que es verdaderamente preocupante e irónico, porque Europa debe ser de los continentes que mayores acciones climáticas ha tomado. Solamente en Dinamarca, 2/3 de la energía eléctrica es a partir de la energía eólica. En Alemania sucede una condición parecida, y así varios países de la Unión Europea han adoptado la energía eólica y la energía solar como grandes fuentes de energía, y tienen objetivos climáticos muy importantes que se han trazado en los últimos años. Pero esta semana Europa nos ha demostrado lo que es el cambio climático, de qué se trata. Ha sido tan dramática la situación en Londres, que ha superado los 40 grados de la máxima que se tuvo en años pasados, que era de 38 grados. Solamente esos 2 grados más ha hecho que las pistas de aterrizaje de los aviones, por ejemplo, empiecen a derretirse, causando algunos grumos dentro de la pista que han tenido que cancelar varios vuelos y cerrar el aeropuerto de Heathrow. Un puente importante, un poco ya viejo, lo han tenido que forrar con papel aluminio para evitar que sus estructuras se sigan dañando por el extremo calor que ha vivido Londres, una ciudad que no está construida para aguantar este tipo de clima. Los incendios que se han registrado en España y Francia, solamente en España, lo que va del 2022, se han quemado 200.000 hectáreas de bosque. Y así son más de 70.000 hectáreas las que se han quemado en Francia en los últimos días. Hemos preparado algunos cuadros también para seguir graficando un poco esto antes de empezar con la entrevista. Si me los ponen en pantalla, por favor. En Reino Unido se decretó por primera vez en su historia alerta roja debido a la ola de calor. Las autoridades alertaron que las temperaturas alcanzarían los 40 grados por primera vez, superando el récord anterior de 38,5 grados centígrados que se registró en 2019. En los primeros 6 días, la ola de calor dejó 360 muertos en España y registró su pico máximo el viernes 13 de julio, con 123 decesos en un solo día. En Portugal, por su parte, fallecieron 238 personas entre el 7 y 13 de julio, la mayoría de ellos ancianos. La Unión Europea registra un número récord de incendios. Desde el 1 de enero al 16 de julio se incendiaron en los Estados miembros un total de 346.000 hectáreas de zonas boscosas. El país más afectado hasta ahora es Rumania, con 149.000 hectáreas que se han convertido en humo desde principios de año, con más de 700 incendios. En Portugal, las llamas han devorado en la última semana más de 10.000 hectáreas de bosque, elevando a 30.000 las hectáreas perdidas desde enero. Muy bien. Ahora, con estos datos y esta situación que vive Europa y la falta de atención que se le puede dar a la crisis climática en este momento, con el tema político y la falta de gas que vive Europa, además certificando al gas como si fuera una energía verde de transición, lo que va a permitir mayores subsidios públicos, mayores incentivos económicos para la industria del gas. Entonces, Europa está verdaderamente azotada con la crisis climática. Sí, en realidad yo pienso que no debemos sorprendernos. Esto ya ha empezado a generarse de alguna manera en años pasados, ¿no? Debemos acordarnos el 2003, donde hubo 50.000 muertos por una ola de calor en Europa, ¿no? Pero si vamos más cerca, ¿no? El año pasado han habido intensas olas de calor en Canadá que han superado los 43 grados centígrados, ¿no? También en España. Y este año hemos tenido también este tipo de eventos en Sudamérica, en algunas zonas de la Argentina y de Brasil también. Y lo propio en la India, ¿no?
que han superado los 43 grados centígrados. Entonces, esto va a ser, podemos decir, pan de cada día, porque ya el IPCC en su último reporte decía los eventos extremos van a ser más constantes y más intensos. Entonces, estamos lamentablemente entrando a verificar todo este proceso. Y como tú decías, creo que también esto es más preocupante porque no solamente se generan este tipo de impactos, ¿no? Impactos muy claros. E imagínense en países con un gran desarrollo, ¿no? Cuando esto empiece a afectar a países más vulnerables, el problema va a ser mucho mayor. Y a lo que quería llegar es que, evidentemente, parece contradictorio, pero en este momento, cuando hay que tomar mayores medidas para reducir los gases de efecto invernadero, que son los causantes de todos estos impactos, Europa empieza a asumir ciertas medidas, claro, producto de la guerra, etcétera, de ponerle el sello verde al tema del gas, a la energía nuclear, pero además algunos países de Europa, como Alemania, Francia, Austria, están pensando reaperturar sus plantas de carbono ante la crisis de la energía. Imagínense, el carbono es el gran generador del calentamiento global históricamente, y se suponía que ya eso iba a ser historia, ya no utilizar las fuentes de carbono como energía, pero están pensando en ampliar estas plantas o en reabrir estas plantas. Entonces, estamos en una situación paradójica, ¿no? Donde el tema de la guerra, el tema económico, está generando este tipo de actividades y de cambios, ¿no? Que ya pensábamos que no se iban a dar. Y además, igual ahora, viendo Estados Unidos, porque verdaderamente los culpables de todo esto que estamos viviendo son las naciones industrializadas, el primer mundo, los países más ricos, digámoslo así. ¿Y quiénes pagan? Los pobres, como siempre. Ahora, Estados Unidos igual, la agenda climática de Biden ha sido sepultada esta semana a partir de un senador, además demócrata, lo que sorprende, porque no se puede convencer a un solo senador republicano para que tenga algún tipo de incentivo fiscal y que se puedan hacer cambios importantes en Estados Unidos. Pero lo malo es que pagamos todos por un senador de Estados Unidos que si él apoyara, la mayoría se hubiera logrado a partir de la vicepresidenta Kamala Harris para poder sacar la agenda climática de Biden, que ya incluso la venían negociando para reducirla en cuanto a los montos públicos que se iban a destinar, pero Manchin dijo no. Manchin terminó de matar esa ley. Y además, sobre lo llovido mojado, la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha quitado poder a las agencias ambientales para poder regular a las empresas, especialmente en el sector energético. Sí, creo que este es un tema sumamente interesante, ¿no? Esas contradicciones en Estados Unidos, porque también tenía que ver con un impuesto a la riqueza que estaba pensando implementar Biden en su paquete climático, precisamente para que estos recursos sirvan para implementar acciones relacionadas con el clima. Que los ricos paguen, pues, ¿no? Claro, pero ese senador se opone, cierra esta compuerta, pero creo que aquí están los intereses de las grandes corporaciones económicas, de las grandes corporaciones que manejan la energía en los Estados Unidos, ¿no? Y miren, el tema creo que es mucho más preocupante porque estamos viendo que a países con niveles de vulnerabilidad muy bajos, como son los europeos, les está afectando. Entonces, a nosotros nos va a afectar con mayor razón, ¿no? Porque nuestro nivel de vulnerabilidad y de capacidad de respuesta ante estos eventos es mucho más limitado. Entonces, creo que acá se van a tener que replantear nuevamente las exigencias hacia los grandes responsables de esta crisis climática, que dicho sea de paso, ¿no? Con estas medidas van a hacer que los acuerdos de París
no se cumpla, ni siquiera nos acerquemos a eso, ¿no? Yo aquí quiero remarcar algo que me ha preocupado mucho. En un último reporte que hizo la Organización Meteorológica Mundial en abril de este año, decía que es muy posible que hay una probabilidad del 50% que en estos próximos 5 a 6 años pasemos, ¿no?, el nivel de elevación de temperatura de 1.5 grados centígrados. Imagínense, en este momento esa variación de temperatura se ha incrementado en 1.1 en el planeta. Así es. Pero si llegamos a 1.5, esto puede ser bastante grave. Así es. Bien, a ver, tenemos igual más cuadros para mostrarle los países responsables, los países con la mayor acumulación de emisiones desde 1850 hasta 2021. Miles de millones de toneladas de dióxido de carbono provenientes de combustibles fósiles, deforestación y uso de la tierra. En azul, la quema de combustibles fósiles, y en verde, el uso de la tierra. En primer lugar, Estados Unidos, con 500, es el dato de 500 millones de toneladas. China, en segundo lugar, con casi 300 millones de toneladas. Rusia, en tercer lugar, a pesar de no estar en los países más ricos del mundo. Rusia con casi 200 millones. Le sigue Brasil, Indonesia, Alemania, India, Reino Unido, Japón, Canadá, Ucrania, Francia, Australia, Argentina, México, Sudáfrica, Polonia, Tailandia, Italia e Irán. Yo podría comentar acá que me parece que China en este momento es el país con mayor cantidad de emisiones en el mundo, ¿no? Así es. Este es históricas, pero Estados Unidos le ganan históricas, ¿no? Sí, ¿no? Pero de todas maneras nos está mostrando que el gran responsable histórico, naturalmente, es Estados Unidos, ¿no? Sí. Y siempre Estados Unidos se ha opuesto a las grandes medidas, ¿no? Por ejemplo, acordémonos que ha rechazado el protocolo de Kioto, y cuando estaba a punto de aprobarse también el Acuerdo de París, Trump decide no respaldar aquello, y ahora que Biden está intentando hacer algo, le vuelven a poner una zancadilla. Entonces, creo que los Estados Unidos han jugado un rol muy lamentable en todo esto que significa la acumulación de gases de efecto invernadero y por tanto los efectos sobre el cambio climático. Así es. Bueno, ha sido un placer tenerlo, Óscar. Muchas gracias por su tiempo y por compartir su fin de semana con nosotros. Un saludo. Yo muy agradecido y felicitarlo una vez más por este excelente programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bien. ¿Y saben qué? Estaba escuchando un podcast del New York Times esta semana donde hablaban y elaboraban un poco este tema parecido a lo que acabamos de hacer nosotros. Y pareciera que a medida que vayamos experimentando el cambio climático y los daños a partir del aumento de las temperaturas, las sequías, como lo que está pasando en México en este momento, no tienen agua, ¿saben quién van a tener que pagar la cuenta? Tenemos que exigir a los países ricos, a los países desarrollados, a los que vienen emitiendo toneladas de gases de efecto invernadero y que ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre su política pública interna para hacer algo. Los países que vamos a sufrir las consecuencias, tenemos que pedirles que nos puedan asegurar recursos para poder paliar esas crisis que van a hacerse presentes, porque va a costar plata. ¿Ustedes creen que en el Reino Unido, al tener que arreglar las carreteras para los aviones, todo eso cuesta dinero público, dinero de nuestros impuestos? Si eso va a suceder el día de mañana, ellos deberían asegurarnos esos fondos para poder paliar esta crisis. Bien, nos vamos a una siguiente pausa. Al volver, estaremos ya con nuestro sector a fondo. 150 días de guerra en Ucrania. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Te los cuento después de la pausa.
Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos en RTP Mundo con una entrevista muy importante, pues tenemos que abordar los 150 días de guerra en Ucrania. Y para ello estamos con un experto en seguridad. Él es Samuel Montaño. ¿Cómo está? Bienvenido, don Samuel. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación para tratar este tema tan importante que está afectando a gran parte del planeta, ¿no? Así es. Bueno, a ver, vamos a contextualizar un poco lo que ha sucedido en los últimos días. A ver, hace unos días, ayer en realidad, se ha firmado un acuerdo mediado por Turquía y la ONU para que se deje de bombardear ciudades portuarias en Ucrania para poder desbloquear la exportación de grano de trigo y esto tratar de paliar la crisis de hambruna que se está generando especialmente en África, donde millones de personas están literalmente muriendo de hambre a causa de esta guerra. Es en ese sentido que ¿qué ha sucedido en estos últimos 150 días? Queremos conocer en relación a cómo ha avanzado la estrategia militar. Tengo entendido que los Estados Unidos y todo el apoyo que se viene realizando por Occidente, se han enviado ahora, han empezado a llegar esta artillería HIMARS, que parece que le ha empezado a colocar algunos problemas, atacando lugares clave del ejército ruso. Pero bueno, Rusia básicamente ya está por concluir su objetivo militar, que era, entre comillas, la liberación del Donbass. Solamente le faltaría tomar la parte de Donetsk, porque Lugansk ya cayó hace unas 3 semanas con la rendición de Severodonetsk y ahora solamente faltaría en Donetsk. Luego pareciera, según se especula, que podría avanzar la guerra hacia Kharkov y probablemente otros objetivos militares. Hemos preparado algunos cuadritos en relación a esto para abordar el tema antes de nuestra entrevista. A ver, aquí está el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, alertó que la Casa Blanca cuenta con una evidencia de que Rusia planea anexionar los territorios ucranianos que ya controla, como las regiones de Lugansk o Gerson. Durante una entrevista con los medios rusos, su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, sugirió que la estrategia de Rusia había cambiado. El detonante, el suministro de armamento de largo alcance a Ucrania, cortesía de sus aliados occidentales. La administración del presidente Joe Biden ordenó el viernes entregar $270 millones en ayuda militar a Ucrania, el 16º paquete de alivio a favor de la defensa ucraniana. Rusia y Ucrania firmaron el viernes un acuerdo histórico para reabrir los puertos ucranianos del Mar Negro a las exportaciones de grano, lo que hace esperar que se pueda aliviar una crisis alimentaria. Esos son los hechos más importantes que se han dado a conocer esta semana sobre la actualización de la guerra en Ucrania. ¿Cómo va a seguir este conflicto, Samuel? Teniendo en cuenta que Sergei Lavrov acaba de decir que los objetivos se van a expandir. Y ya no solo es la liberación del Donbass, ahora pareciera que va a buscar tomar Kharkov o tal vez incluso irse hasta Kiev. Bueno, primero la decisión de Rusia, si es que se extiende en su avance militar en el territorio ucraniano, va a depender exclusivamente del material militar que está cediendo la OTAN hacia Ucrania. ¿De acuerdo? Pero acá hay que hacer un paréntesis. En las negociaciones que se han dado en Estambul entre Rusia y Ucrania, con mediación de Turquía para esto de la exportación del trigo, llama la atención y hay protestas en Europa. El mismo canciller Scholz alemán ha hecho los comentarios, o el canciller austriaco, Alexander Selberger, en sentido que por qué en esta negociación no han participado la Unión Europea, la OTAN o los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania para presionar en gran parte a los rusos o a los mismos ucranianos para permitir la salida del trigo. ¿Por qué no han estado presentes en esta negociación? ¿Por qué solamente se han limitado a Turquía? ¿De acuerdo? Y aquí hay que aclarar lo siguiente. Recordemos que cuando hubo la pandemia, Turquía fue el 4º país que inmediatamente se aisló por esto del coronavirus y durante casi 4 meses no salió un solo buque, un solo carguero, un solo grano de arroz o de trigo, perdón, de Ucrania, como no salió absolutamente ningún cereal. Y sin embargo no hubo quejas, nadie se quejó que le faltaba la harina o le faltaba el trigo. Pero ahora que viene el conflicto, al primer mes del conflicto ya supuestamente hay una escasez de trigo y empieza a subir.
que era obvio que iba a suceder, cualquiera hubiese sido la naturaleza del conflicto, que se iba a utilizar el trigo o los cereales o los alimentos como un arma estratégica. ¿Se acuerda usted de esta canción We Are the World? O Somos el Mundo, que le hicieron Michael Jackson, con varios artistas, 1985, porque Somalia, Etiopía, Eritrea se morían de hambre, Sudán, etcétera, etcétera, porque no recibían alimentación, había una terrible sequía, y entonces los artistas se unieron ante los reclamos de la prensa, de los médicos internacionales, y se hizo una campaña, se ayudó con lo que se pudo a esos países del norte del África, enviándoles algo de trigo, algo de arroz, algo de azúcar y algo de café, pero después pasó. Y volvieron a caer lo mismo, las sequías, la hambruna en el norte del África especialmente, a nadie le ha interesado mucho. Aún más, cuando hubo la pandemia, acordémonos que teníamos reportes de China, de Europa, de América del Sur, de los Estados Unidos, pero casi nada del África. No a muchos les ha interesado lo que pasaba en forma sanitaria en aquel continente. Pero ahora que viene el conflicto es cuando recién se preocupan si el África va a comer o no. Además, menos del 40% del trigo llega al África y no llega precisamente al norte del África. ¿Por qué? Porque los países del norte del África son muy pobres para poderlos pagar. Por eso hay que aclarar mucho esta situación. Se utiliza el trigo como un arma estratégica. Nos llama la atención por qué los Estados Unidos no ha estado, o la OTAN, en estas negociaciones en Estambul para la cuestión de la liberación de los puertos y la salida no solamente del trigo ucraniano, sino también del trigo ruso, ¿no? Ajá. Ahora, Pero hablemos de la estrategia militar. La estrategia militar, en cuanto, por ejemplo, el objetivo primario que conseguía Rusia, es decir, controlar la parte este de Ucrania, algo así como una solución Corea del Norte, Corea del Sur, ya que permita esa fracción de territorio ser una cuña a la expansión militar que pueda tener la OTAN dentro de Ucrania, porque Ucrania es un territorio tan apetecido desde los años 70 por su facilidad muy parecida al altiplano boliviano, con lo que usted puede golpear el corazón de la Rusia europea. No lo puede hacer por Rumania, por Bulgaria, porque están los Cárpatos, y no lo puede hacer por el Cáucaso porque hay unas grandes cordilleras, lo tiene que hacer por el territorio ruso. Entonces el objetivo es ese. Han logrado la ocupación de la primera parte, de la parte este de Ucrania, y si es necesario, porque actualmente Rusia en realidad está luchando, está combatiendo ya no con Ucrania, está combatiendo con toda la OTAN, porque toda la OTAN prácticamente está enviando armamentos, armas, etcétera. Y pero no soldados. Aquí quiero mencionarle lo siguiente. Si bien la mayor parte de los países de la OTAN, incluido Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, han enviado armamento estrictamente convencional, tanques, cañones, lanzagranadas, etcétera, etcétera. Pero el armamento avanzado como los HIMARS, por ejemplo, o la posibilidad que no se los ha visto, los misiles Stinger y el mismo misil antitanque británico Javelin, no estarían en realidad en manos de operadores ucranianos. ¿Por qué? Porque ya es un armamento que compromete cierta tecnología. No se les ha entregado, por los reportes que tenemos, el armamento como los Stinger, por ejemplo, que no están operando en Ucrania, y los misiles Javelin no los están operando personal militar ucraniano, sino sería personal de mercenarios. ¿Por qué? Porque es un armamento que conlleva una cierta sofisticación y no quieren que les pase lo mismo que les ha pasado en Afganistán con los famosos misiles Stinger. Más de 2.500 que les entregaron a los mujahidines, pero no todos los utilizaron. Varios de estos los comercializaron en el mercado negro, que cayeron en manos de chinos, de rusos, de los mismos europeos, de coreanos, de egipcios, etcétera, etcétera, para copiar la tecnología. Entonces, para evitar eso, mucho de este armamento se presume, por los reportes que tenemos, que está siendo operado en realidad por mercenarios para evitar que caigan en el mercado negro. Y el HIMARS es un sistema bastante avanzado que ni siquiera se ha vendido a ningún país de la OTAN. No se ha vendido a un país de la OTAN. Si bien están en Ucrania, pero dudamos mucho que sea personal militar ucraniano que lo esté operando. Entonces, en definitiva, cuanto más Occidente esté equipando a Ucrania o enviando material, pese a que están empezando a haber restricciones, ya el general Kelly de los Estados Unidos ha declarado que hay los inconvenientes en cuanto a la entrega de este material. Uno, porque Ucrania no está adaptada a los estándares de la OTAN, y dos, porque tomaría un tiempo en cuanto a la logística, en cuanto a prepararlos, etcétera, etcétera, y no podrían extender más allá a otro tipo de armas pesadas que está pidiendo Ucrania, porque eso comprometería mucho la seguridad, incluso de llegar a un enfrentamiento entre los Estados Unidos y Rusia, lo cual quieren evitar. Inclusive, el presidente Zelensky, en una conferencia en Jerusalén, vía Zoom, vía medios digitales, pidió a Israel
que transfiera el sistema de defensa de la famosa cúpula de hierro que tienen los israelíes, así la denominan, que es un sistema de defensa antiaérea de misiles, y que ni siquiera pidió o que lo vendan o que lo donen, sino que transfiere este sistema. E Israel se ha negado a hacerlo. El mismo canciller Scholz de Alemania dijo que la solución ya no reviste en enviar más armamento a Ucrania, que ya se le han acabado las reservas que tenía del armamento ruso, del armamento soviético, que en algún modo lo han fabricado, ¿de acuerdo? Y esto está implicando inclusive un endeudamiento de Ucrania, porque Ucrania, al margen de la cuestión militar, necesita entre 4 a 5 mil millones de dólares para sostenerse en la parte civil. Ahora, ¿cómo va a continuar? ¿Cómo va a terminar este conflicto? ¿Será que Rusia termina ya sus objetivos militares y busca ya negociar un acuerdo de paz probablemente, o un cese al fuego, a una tregua, teniendo en cuenta que el objetivo inicial de tomar Kiev ha fracasado? ¿Podría Rusia avanzar y tratar de tomar Kiev? ¿Cuáles son las estimaciones que tiene usted para la finalización de la guerra? ¿Victoria rusa? ¿Victoria ucraniana? ¿Cómo va a terminar? No, victoria no la van a tener ninguno de los dos, pero sí Rusia va a presionar siempre y cuando Occidente siga presionando con una presencia militar en Ucrania. La solución es, y se está empezando a dar en Europa, que los europeos ya han llegado a un hartazgo de la guerra. ¿Por qué? Porque la migración, que ha supuesto más de 4 millones de ucranianos, ya ha disparado la alerta primero sanitaria. Estamos aún viviendo con el coronavirus, ¿de acuerdo? Y muchos de estos millones que han pasado a la Europa ya están teniendo restricciones en la frontera con Polonia, que no nos está dejando pasar. ¿Y por qué? Holanda, Dinamarca, Noruega y Francia ya han reforzado al ejército polaco para evitar que esa masa pueda continuar su viaje al resto de Europa, y hay la alerta sanitaria. Y segundo, estos refugiados en un principio han tenido la acogida, los han recibido, alimentación, vivienda, pero resulta que comen todos los días, necesitan medios sanitarios, necesitan trabajo, y se empieza a generar un problema con la misma población, por ejemplo, de Polonia, de Albania, de Rumania, de Bulgaria. La migración, y hay un choque, una migración que está empezando a causar problemas. Entonces, mucho de la población, por ejemplo, en Polonia dice, los hemos recibido y demás, y ha habido incluso en el sureste de Polonia la resistencia de la gente, porque el gobierno va y toca las puertas para que el ciudadano común pueda contribuir con alimentos, con una habitación, etcétera, etcétera, y muchos de estos ya están reaccionando y están empezando a tener ya un desgaste en la guerra, un desgaste que en gran parte está empezando a afectar a la misma Ucrania. Zelensky hace poco acudió a la parte de publicidad de Cannes para pedir que por favor utilicen su ingenio para mantener todavía viva la guerra en el mundo, para que el mundo no pierda el interés de lo que está sucediendo en Ucrania. Y el canciller austriaco Alexander Czerbersky, en una reciente visita a países del África y a países del Asia, informó junto con su colega, la canciller de Suecia, de que prácticamente la guerra de información está medianamente ganada en Europa, pero está perdida en el Asia y en el África, porque consideran esta disputa de la OTAN por Ucrania como la causante de lo que está sucediendo en la producción de alimentos, en la especulación de alimentos, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene que llegar un momento, porque todo lo que está otorgando a los Estados Unidos en cuanto a armamento, por ejemplo, al margen de un sostenimiento social, ¿de acuerdo?, tiene un costo. Ya han pasado los 7 mil millones de dólares en armamento convencional, sofisticado, pagando mercenarios o no, tiene un costo. Cuando termine la guerra no se van a sacudir las manos y decir aquí terminó con la victoria o no la victoria o una tregua y se van a dar la vuelta. No, esos 7 mil millones de dólares y más adelante que van a haber más, tienen que devolverlo, tienen que pagarlo. No es gratis. Occidente, Estados Unidos, incluso hasta los rusos que intervienen en un conflicto y cuando dan y entregan armamento, las potencias actúan así, todas las potencias, incluida China. Llega un momento en que lo van a cobrar, hay que pagar ese dinero. Bien. No lo van a dar gratis. Sí. Y ya está comprometida mucho la producción de minerales. Ucrania es uno de los países que produce, por ejemplo, tiene una de las más grandes minas de titanio, ¿ya? De minerales estables y demás. Allá tiene casi el 90% de los 140 metales conocidos en el mundo. Sí. Y entérese, resulta que uno de los objetivos hace 20 años, tanto de Occidente como de Rusia, era dominar Donbass por una ya ni sencilla razón, porque tienen grandes yacimientos de litio. Tienen grandes yacimientos de litio. Es un objetivo que lo ha tenido Europa, Estados Unidos y los mismos rusos.
Bien. Entonces tiene que llegar un momento en que tienen que negociar Así necesariamente. Así va a tener que ser. Bien, muchísimas gracias, Samuel. Ha sido un gusto tenerlo aquí en LTP Mundo. Y bueno, vamos a estar en algún otro momento conversando con usted también. Gracias. Gracias a usted por la oportunidad. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, Samuel Montaño nos ha acompañado, es experto en seguridad. Vamos a ir con nuestro siguiente sector, protagonistas. Lo presentamos así. Bien, vamos a ir con este video de Donald Trump. Represent our country, and if you broke the law, you can't say that. I'm not gonna, I already said you will pay, but this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over, okay? But Congress is certified. Now Congress is Yeah, certified. right. Now Congress I is didn't say over, so let me see. Go to the paragraph before. Ahí estaba Donald Trump. Este video se ha presentado la jornada pasada en una de las últimas que vienen hace 6 semanas. Este comité bipartidista en el que están tanto republicanos como demócratas, viendo e investigando con entrevistas y datos nunca antes vistos y videos nunca antes vistos como el que acabamos de ver, de lo que verdaderamente sucedió ese 6 de enero cuando una turba del expresidente Donald Trump irrumpió y atacó el Capitolio de los Estados Unidos. Esto ha revuelto la política de Estados Unidos y muy probablemente le debilite al presidente Trump. Lo que todavía no se sabe es si estas enormes evidencias de que él tenía la intención de evitar que se certifiquen los resultados de las elecciones podrían llevarlo a cumplir alguna pena en la cárcel. A veces, como han sido juzgados varios de los que han estado y han ingresado y han participado del ataque, muchos están en la cárcel. Pero ¿el cabecilla qué? ¿Qué el de la persona que instó a una cantidad enorme de personas a que vayan y ataquen el Capitolio? ¿Será que paga? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que se ha dicho esta semana. Les presentamos estos cuadros en relación a lo que se ha conocido, algunos datos de estas últimas audiencias. Donald Trump optó por no responder a las súplicas del Congreso, de su propio partido y de todo el país para detener la violencia. Se negó a defender nuestra nación y nuestra Constitución. Se negó a hacer lo que cualquier presidente estadounidense habría hecho. Liz Cheney es la vicepresidente del comité de la Comisión del Congreso y es una republicana, o sea, del mismo partido de Trump. Eres el comandante en jefe. Tienes un asalto en el Capitolio de los Estados Unidos de América y no pasa nada, ninguna llamada, nada, cero. Esto fue lo que dijo el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto. Ese momento fue el que él decidió renunciar a su cargo. Hubo muchos gritos, muchas llamadas, muy personales por la radio, por lo que fue perturbador. No me gusta mucho hablar de esto, pero hubo llamadas para despedirse de familiares y demás. Esto lo dijo un oficial de seguridad de la Casa Blanca. Es anónimo, por eso no tenemos su nombre. Bien, cerramos aquí el espacio de protagonistas y finalmente Mundo Viral. Bien, ya para despedirnos como última pieza les vamos a traer algo divertido. Seguramente ya lo ha visto usted, esto se ha viralizado en internet y es que a momento de despedirse de la presidencia, perdón, de ser primer ministro del Reino Unido, ustedes recordarán la renuncia de Boris Johnson hace un par de semanas y bueno, se ha enfrentado a la Casa de los Comunes. Y es bien divertida la Casa de los Comunes de Londres, no es una Casa de los Comunes cualquiera o común, es una Casa de los Comunes que tiene risas, tiene palabras,
algunos empiezan a gritar, empiezan a hacer sonar la mesa. Además, es algo divertido la Casa de los Comunes del Reino Unido. Y aquí van a ver cómo se despide de la manera más chistosa. No es típico de un líder despedirse de 3 años de gestión de esa manera. Este es Boris Johnson. I've helped to get this country through a pandemic and helped save another country from barbarism. And frankly, that's enough to be going on with. Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here, and hasta la vista, baby. Thank you. Bien, nosotros también vamos a despedir este programa diciéndoles hasta la vista, baby, pero no sin antes recordarles que pueden escuchar el podcast de RTP Mundo a partir de las plataformas que están apareciendo en pie de pantalla: Amazon Music, Google Podcast, Spotify y la aplicación de Podbean. Tengan un lindo fin de semana. Permiso.